Doctora. Qué gusto verla, doctora. Oye, Siempre. mandó al Pato Torre a vacunarse. El pobre Pato le mandaba un beso grande. Ha estado con una influenza encerrado 7 días, se ha sentido pésimo. Reconoció que no, aquí vienen las últimas noticias, reconoció que no se había vacunado. Y aquí viene la doctora Carolina Herrera, que le recomendó que por favor se vacune independiente de estos 7 días que ya lleva encerrado. Así es, y estamos preocupados nosotros en el mundo médico. Básicamente porque una cosa es tener influenza, una cosa es tener la infección viral y otra cosa es, y que no es el caso de Pato, quiero aclarar de inmediato, pero que lo que nos tiene preocupados son las infecciones por Streptococcus pyogenes, que es una bacteria. Y hoy día vamos a conversar un segundito de eso porque así como... ¿Producto de la influenza es eso? Es que no es que sea producto de la influenza. Nosotros tenemos habitualmente en el cuerpo todo tipo de gérmenes y en la vía aérea superior tenemos una bacteria que es una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, que es una bacteria redondita que se pone en cadenas y que normalmente no nos produce ningún síntoma. Pero si una persona tiene una influenza, se inflama su mucosa respiratoria, este Streptococcus pyogenes es pillo. Entonces aprovecha ese momento de inflamación para entrar a las cavidades perinasales, producir una sinusitis, producir otitis, producir faringitis, traqueitis e incluso ir a infectar otros órganos a distancia. Pero es muy común, ¿eh? Lo que está pasando. Influenza, después una sinusitis, una neumonitis, va asociado, van de la mano. Pero quiero terminar la idea, favor, Simón, doctora. ¿Qué es lo que mata a las personas? La infección bacteriana por Streptococcus pyogenes es lo que a un niño o a un adulto con influenza puede hacer que bruscamente cambie su condición médica y ahora en vez de ser una infección viral localizada se transforme en una infección bacteriana generalizada de curso mortal. ¿Cómo uno detecta que va derivando a eso, doctora? Querida María Luisa, tus preguntas siempre son tan atingentes pero tan difíciles de responder en el sentido de que una persona al ojo no tiene cómo discriminar, cómo diferenciar si es solo la infección por influenza, que incluso tú puedes tener la influenza A diagnosticada en un panel viral y tú dices, pero yo tengo influenza, llevo 7 días con influenza diagnosticada, con tratamiento para la influenza, ok, pero igual este germen, el Streptococcus pyogenes, que además se asocia a un Staphylococcus aureus, que es otra bacteria, también puede generar esta infección a distancia. Y no es solo después de una influenza, también tengo que decir que algo que no tiene nada que ver con una persona que tenga hongos en los pies, en las uñas de los pies, si tiene pequeñas fracciones, si tiene pequeños orificios por donde pueda entrar este germen, va a entrar y va a producir una infección localizada, una celulitis, una fasciitis necrotizante. No quiero usar más palabras difíciles. Lo único que quiero explicar es que una infección viral puede transformarse, puede ir hacia una infección bacteriana que es muy importante de diagnosticar y que no se puede diagnosticar al ojo. A ver, me importa mucho lo que está diciendo, doctora, me parece relevante. Escuchemos lo que dice Pato Torres para ir viendo una evolución de la influenza. Hola amigos, hoy traté de ubicar la cama en diferentes ángulos, pero fue imposible. Estoy horrible, lo sé, me siento pésimo todavía. Estoy así porque hace una semana que estoy encerrado en mi departamento, producto de una influenza muy severa, la verdad es que muy complicado. Se nota en mi voz todavía, que estoy como ñañañaja. Oye, no, yo me quiero dirigir principalmente a la tercera edad. Sí, porque yo fui un porfiado, no me vacuné. No pensando, no, soy un tipo que hago ejercicio, entreno diariamente, me alimento bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea, así que me atacó igual, y me atacó severamente. Les digo de verdad, vacúnense, chicos. Eviten pasar por este estado muy, muy deplorable, porque la verdad es que me sentí muy mal. Háganlo por su familia, por último. Yo he estado solo, no hay ningún problema, porque aquí no he molestado o he tratado de molestar
a la menos gente posible. Pero eso significa que tuve que suspender teatro, tuve que dejar de ir a la radio. Son un montón de cosas que a mí realmente me gustan. Dejé de ver también a mis hijos porque no podía ver a nadie. ¿Les parece? Háganme caso. Vacúnense. Él se pudo encerrar. Claro. Hay otros que no lo pueden hacer. Doctora, ¿sabe qué? Me parece importante lo que él dice, porque he escuchado harta gente decir, ya tuve influenza, ¿para qué me voy a vacunar si quedé protegido? No, por favor, explíquele a usted que mi marido no hay caso que entienda. No, yo recuerdo perfecto que en época de COVID, Pato Torres se mantuvo encerrado por meses. Sí. Así es que el encierro no es lo que lo tuvo más mal, son los síntomas. Si ustedes lo escuchaban, tenía disfonía, ¿cierto? Se escuchaba congestionado. Bueno, hoy tenemos que decirle a las personas que una cosa es infectarse de influenza, en la que uno es contagiante desde un día antes de que tenga los síntomas, incluso hasta 7 días después. Así que todavía, Patito, no te andes ventilando por ninguna parte, y le mando un cariñoso saludo de recuperación a él de todas maneras. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cada germen tiene una inmunización específica. Por eso que las vacunas tienen, en este caso, 3 cepas de virus influenza. 2 de virus influenza A, la H1N1, la H3N2 y una de influenza B. ¿Y qué significa eso? ¿Son las únicas cepas de influenza que existen? No, amigos queridos, virus hay 200. Las cepas de influenza pueden ser montones. Las 3 que trae la vacuna Influvac, que es la vacuna del Ministerio de Salud, son las que tienen la circulación más frecuente, pero la más malula, la más mala es la influenza A, que es la que en este momento, según la información del Instituto de Salud Pública, tiene cerca de un 61% del mercado de las influencias tomados de los virus respiratorios. Por lo tanto, es algo que tenemos que tomar en serio y todavía no llegamos al pic. Nos faltan 2 semanas todavía. Les propongo lo siguiente, que abramos nuevamente nuestro canal de comunicación, que es el WhatsApp que siempre tenemos puesto en pantalla, que es el más 569-9407-0107, para que le consulten directamente a la doctora Herrera. Seguramente en tu casa, Mari, en la mía, en la de todos los hogares de Chile, alguien ya cayó. Yo creo que eso es como la tónica, sí, un conocido, un primo de que por aquí por allá, y la conclusión, y usted me lo podrá ratificar desde su experiencia, es que este bicho dura mucho rato presente, se queda pegado. Claro, 5 días más o menos en el periodo que nosotros llamamos de estado, o sea, cuadro febril, con dolor de los músculos, una plancha en la espalda, dolor de las articulaciones, pero en ese trayecto, en ese transcurso, si una persona está vacunada, en horas su garganta es capaz de eliminar al virus. Si no está vacunada, se tiene que bancar los 5 a 7 días que dura la infección espontánea para que su sistema inmune empiece a actuar, aprenda y elimine el germen. Y aún así, durante todo ese tiempo, mientras haya virus en la garganta, es contagiante. Pero ojo, que los síntomas respiratorios seculares como la tos, la rinorrea, la mucosidad puede durar hasta 2 semanas y más. Doctora, ¿pero qué hace una entre medio? Porque, por ejemplo, perdón que ponga mi ejemplo, pero es que yo creo que le ha pasado mucho. Pero no si se escucha. Levantar cabeza. Me dio un día con fiebre, ya estuve en cama todo ese fin de semana. Después tomé remedio 5 días. Me mejoré. Me dio una derivada sinusitis. Sí. No logré mejorarme el todo. El fin de semana de nuevo estuve con fiebre, doctora. Viernes y sábado ya, con fiebre. Y ahora de nuevo estoy con los remedios. ¿Es otro virus distinto? ¿Qué te va pasando? Que la evolución uno como que no logra mejorarse. A ver, si uno viviera en un ambiente estéril, donde no se tocara con nadie, donde no respirara el aire ajeno, donde no estuviera junto a ninguna otra persona, yo te podría decir, eso es una influenza súper complicada y eso, hazte ver. No. Pero lo que tenemos que decir hoy día es que esto que tú me estás contando es lo que le va a pasar a la mayoría de las personas. Esto no es infrecuente. Cuando uno tiene una influenza, la mucosa inflamada está propensa a tener sobreinfecciones con otros virus, metaneumovirus, adenovirus, parainfluenza 1, 2 y 3, influenza B, etc. O bien bacteriana. Nuevamente, repito, es de alta preocupación para las autoridades de salud la sobreinfección bacteriana con Streptococcus pyogenes, que es un agente bacteriano capsulado que se pone en filas y que es
aguja, que es malo, que va y va a atacar básicamente la vía respiratoria porque por ahí se contagia. Doc, una pregunta. La influenza tiene una especie de veranito de San Juan, como que uno se siente mal 3 o 4 días, pues como que revive, después vuelve a caer, tiene como una especie de no la carrusel. Influenza misma, sino que la influenza y la sobreinfección con otro virus. Perfecto. Esto entendámoslo perfecto. Es como, a ver, es como cuando una casa pierde, no sé, la muralla y entran saqueadores todas las noches. No son los mismos siempre. Esto es lo mismo, si tú pierdes la capacidad de tu mucosa de defenderte, entonces pueden venir otros virus, otras bacterias y sobreinfectar ese territorio. Y así vuelves a tener el periodo de estado o la enfermedad del virus que en este momento se alojó. Un rinovirus, un adenovirus, y así sucesivamente entras en una especie de espiral. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente tu mucosa se estabiliza. Incluso, y me lo comentaba Iván Torres más temprano en la mañana, los médicos antiguos incluso daban un poquito de antihistamínicos, o sea, de desinflamación de la mucosa para apurar un poquito este proceso. Perfecto, esta bacteria que la estamos marcando ahí en pantalla, tiene un nombre raro, pero que es... Streptococcus pyogenes, con Y, pyogenes. Pero es letal, usted lo decía. A ver, pues, lo tienen muchas personas, lo tenemos muchas personas, se puede pelear con antibióticos porque es una bacteria, pero el problema es que tiene uno que pensarlo para que eso ocurra. Si tú llevas a un niño que tú le dices al tratante de urgencia, mire, tiene una influenza, aquí está el panel viral diagnosticado hace 3 días, y esa persona como que no hace el link con que puede estar sobreinfectado con un Streptococcus pyogenes, tal vez no le dé los antibióticos que corresponden. Y eso es lo que quiero señalar en este momento. La influenza no es una especie que per se te proteja por ningún motivo de otras infecciones. Si uno tiene una influenza, está más susceptible a tener otras infecciones. Pero ¿cómo sabe uno cuando tiene que tomar antibióticos? Tú no lo sabes, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo y encontrarlo. Y esa es una práctica que en la medicina hoy, con todos los avances que tenemos para poder identificar los gérmenes, para poder tomar cultivos, para poder tomar hisopados nasales que nos digan que está esa bacteria, y por supuesto que nada reemplaza al examen médico clínico directo. Esto es importante. Ahora, tampoco esto es que corra todo el mundo en este momento a las urgencias. Porque están colapsadas, además, y la espera, como decía Pato Torres, es de 2 horas. Entonces, ¿cómo sabe uno cuando tiene que ir a una urgencia? Cuando tienes un cuadro clínico desatado, fiebre sobre 38 grados, que no baja con antitérmicos, con dolor muy intenso de las cavidades perinasales, con un niño o un adulto que de alguna forma está diferente a su condición natural, que no toma líquido, que no quiere comer, que los adultos mayores que se comprometen de conciencia, que se orinan en la cama, que no quieren tragar, que no despiertan, eso es una urgencia ahora ya. Oye, están llegando preguntas. Kevin Felguera está en la transmisión digital vía YouTube, vía TikTok, recibiendo también sus preguntas. La Cami Fierro también, otra de nuestros integrantes del equipo, por el WhatsApp. Están llegando muchas consultas. Manden la comuna y su nombre para poder saludarlo de buena manera. Mire, Carla Concepción, ¿cuánto dura la inmunización de la vacuna? Dura la temporada entera, meses. Los meses de la temporada entera, pero por eso es que hay que ponérsela cada año, no dura 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque cada año va cambiando el serotipo del virus que circula esa temporada. Doctora, si uno le da influenza, se mejora la influenza, le vuelve a dar, ¿le puede dar más grave para las personas que creen que cuando ya te dio no hay que vacunarse? Ese es un recado para tu marido, parece. La respuesta es: cada episodio de influenza a este cuerpo le puede dar como un evento individual. No porque tuviste influenza leve en la primera vez te va a dar leve en la segunda y ni Dios quiera en la tercera. Pero les vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces, señora, cree usted que le puede dar COVID?
¿Cuántas veces cree que le puede dar resfrío común? ¿Cuántas veces cree que le puede dar influenza? Todas las veces que tome contacto con ese germen y no esté protegida. Nos llega una pregunta. Ignacio de Vitacura, si ya tuvo influenza, ¿me puede volver a dar? La respuesta es sí, porque son serotipos distintos. Si uno tiene una influenza pandémica, por ejemplo, la H1N1, claro que te puede dar una influenza B. Desde luego, por eso que la recomendación, Mari querida, dile a tu marido que se inmunice. Pato Torres, querido, sí, vacúnate. Juan Pablo, dímelo a mí. Juan Pablo, que le mandamos un abrazo. ¿Cuál es la diferencia entre influenza y virus sincicial? Lo hemos contado otras veces, pero aparte de que son estructuras víricas distintas, son como personas diferentes, especies diferentes. La diferencia fundamental es que el virus sincicial respiratorio, en que ambos, tanto la influenza como el virus sincicial, son virus respiratorios, se transmiten por la vía aérea. El virus sincicial toma su nombre del daño que hace en la mucosa, que se produce un sincicio, o sea, se transforma esa mucosa en una jalea que no tiene medios de defensa. Normalmente la mucosa respiratoria tiene una especie de cepillito que va llevando las secreciones hacia afuera y las elimina. El virus sincicial destruye esa defensa, por lo tanto, se acumulan las secreciones, se obstruye el niño, y mientras más pequeñito, menos de 6 meses, menos de 3 meses, más inmaduro su sistema respiratorio inmune, más sintomático, bronquiolitis, le suena el pechito, se le hunden las costillas, le falta el oxígeno, a hospitalizar. El virus de la influenza, que largamente hemos conversado ya estos días, es un virus respiratorio también, que produce síntomas generales, 5 a 7 días, fiebre, dolor de los músculos, dolor de las articulaciones, dolor de la espalda, a veces incluso signos digestivos, diarrea o dolor abdominal, pero que básicamente va a dejar al pulmón sin secuelas cuando se recupera. 2 preguntas. Una que nos llega vía transmisión digital de TikTok y de YouTube, que dice lo siguiente. Abro comillas, cito textual para poder identificarla. Juanita dice: Juanita, soy asmática crónica, ¿puedo vacunarme todavía? Y le agrego una segunda pregunta que nos llega desde Arica, Solange. ¿Cuántos días debe aislarse una persona con influenza? 2 en 1. 2 preguntas. Juanita, vacúnate de todas maneras, y al 10% de todos los chilenos que son asmáticos les pido por favor que se vacunen, porque el asma es una enfermedad obstructiva reversible, pero que es gatillada por distintos alergenos, distintas moléculas, y entre esas los virus respiratorios como la influenza. Así es que, por favor, vacúnense. 10% de la población en Chile asmática. Y la segunda pregunta era... aislarse. Si se aísla. Claro, tiene que ver con evitar, por una parte, tú transmitir los gérmenes, pero también tiene que ver con evitar que otros gérmenes vengan y se sienten en tu mucosa y se produzca esta espiral de síntomas que no pasan en semanas. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta que viene a continuación, que es de las nuestras. Buenos días a todos. Quisiera preguntar a la doctora por qué mi hija lleva más de un mes entre resfriado, tos, mocos, y le dan tratamiento y nada que mejora. Nácara pirinaca. Probablemente porque le ha estado pasando esto, una infección sobre la otra, sobre la otra. No es que sea un mismo virus que está ahí pegado, pero ojo con esto, el Streptococcus pyogenes, que es esta infección bacteriana, tiene un citoplasma que está cubierto con una cápsula, y sobre esa cápsula tiene fimbrias, que son unas especies como de pelitos con los que se adhiere a las células de la mucosa y de la mucosa respiratoria. ¿Y qué pasa con la mucosa respiratoria? No tiene ni una posibilidad de defenderse hasta que esa mucosa respiratoria le avisa al sistema inmune y llega, ¿cierto?, la artillería pesada a pelearle. Pero eso va significando un desgaste de la mucosa, más inflamación. Nuevamente, si ha estado en contacto con otros niños o con otras personas y ha llegado otro virus, va a volver a repetir el ciclo. Rodrigo de Maipú, ¿toda la población debe vacunarse o solo los grupos de riesgo? Coincido con lo que dice Ignacio de Vitacura. Toda la población debería vacunarse. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la vacunación universal. A mí me duele en el alma
pensar que haya niños enfermos en sexto básico que llega hasta quinto a la población priorizada. Pero cada estado, cada nación, cada gobierno sabe dónde está su billetera fiscal y hasta dónde la alcanza. Pero Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, ha señalado con claridad que la indicación es la vacunación universal. Perfecto. Patti también nos escribe, que le mandamos un beso, dice: tengo dolor de huesos, perdí el sabor y el olfato, además de disfonía. ¿Cómo saber si es influenza? Tiene cara de COVID. Yo le pondría al tiro un panel viral respiratorio para saber si es COVID o influenza, porque la anosmia y la agneusia, que es la dificultad para sentir el olor y el sabor de las cosas, tiene que ver más con la actividad inflamatoria de COVID que de influenza. ¿Panel viral? ¿Cómo se saca eso? El panel viral es un hisopado con una motita de algodón que se saca de la mucosa nasal y que se busca el material genético de los virus para identificar si es como el influenza, examen que uno se hacía del COVID. Como el que se hacía del COVID, pero en esta oportunidad se identifica el material genético de influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y así 23 virus distintos. Oye, pongámosle datos a lo que usted decía del gasto de la billetera fiscal, que se abre o no se abre. Mire, se han puesto 6.400.000 dosis administradas, que es casi el 70% de la población. Pero es tanta la preocupación del Ministerio de Salud que autorizó 1.800.000 dosis más de vacunas contra la influenza. O sea, estamos ante un fenómeno importante. Aquí, querido Simón, yo no hablaría de números como números ni en pesos ni en números de vacunas. ¿Y te explico por qué? Por favor. Porque cada año trae una oleada, ¿cierto?, de casos que es completamente distinta un año de la otra. En el año que estuvimos en cuarentenados, que usábamos mascarillas, que no salíamos de nuestras casas, los virus respiratorios descendieron a un mínimo, porque justamente esas medidas eran útiles para prevenir las enfermedades respiratorias. Pero eso es insostenible como política pública, como humanidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender que nosotros tenemos que tener la cobertura suficiente y recomendada, ¿cierto?, por las autoridades de salud en tiempos en que tenemos alta prevalencia de virus respiratorio. Doctora, ¿qué sacamos, perdóneme lo ignorante de lo que le voy a decir, qué sacamos con saber qué virus tenemos? Ya uno se hace ese examen y te dicen tienes COVID o tienes influenza. Claro. ¿El tratamiento es distinto o es similar? Así es, querida María Luisa. Claro, tenemos que saber, porque si nosotros tenemos a una persona de alto riesgo, como por ejemplo una persona de la tercera edad con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, cirrosis hepática, obesa, tabáquica, ¿cierto?, tenemos que tratar esa influenza con todos los medios a nuestro alcance y existen las terapias antivirales antiinfluenza. En general, la influenza es una enfermedad autolimitada, que significa que puedes sanar tu cuerpo con tu propio sistema inmune. Pero ojo, si ese sistema inmune está deteriorado, si tienes un cáncer, si usas quimioterapia, si eres una persona viviendo con VIH, si tienes alguna inmunodeficiencia de algún tipo, no va a ser lo mismo. Y ojo también, si tú te vacunas sobre los 50 años, la producción de anticuerpos es diferente que si tienes 15 o si tienes 5, porque es menos eficiente, menos efectiva. Acá está, mire, llegan varias preguntas por la transmisión digital vía YouTube, que está nuestro Kevin ahí querido, a través de TikTok. Esto me parece súper relevante. Dice, la diferencia entre influenza y COVID. Aclarémoslo rápidamente porque hay muchas dudas con respecto a aquello. Nuevamente, son dos virus completamente distintos. El COVID es un coronavirus que tiene una proteína spike, que tiene antígenos, que son las proteínas que le dan la identidad, que son completamente distintos al virus de la influenza, que tiene en su superficie dos proteínas básicamente que le dan la identidad, que es la proteína H, hemaglutinina, y la proteína N, neuraminidasa, que son personas distintas, son gente distinta, son virus para distintos. Usted, ¿cuál de los dos es? A ver, si tú me preguntas el peligro de cada una de ellas, solo puedo decirte que COVID en los últimos 3 años produjo 62.000 fallecidos en este país, cosa que no ha hecho la influenza. ¿Gracias a qué? A que tenemos un programa de inmunización contra la influenza desde hace décadas que impide que se muera nuestra población. Ahora, COVID hoy está dejando secuelas.
secuelas que se llaman long COVID o COVID prolongado, que significa disnea, sed de aire, dificultad respiratoria en gente joven que no es capaz de jugar una pichanga 2 tiempos o no es capaz de subir un piso sin cansarse. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál de los dos es más peligroso, yo te diría que si bien COVID está circulando en menor cuantía en este momento, sus secuelas están todavía por ser escritas. ¿Sirven los purificadores de aire? Llegan varias consultas con respecto a esa. Lo consulta Antonio de la Cisterna. No, lo que sirve es la ventilación adecuada de los lugares. Cuéntenos cómo hacemos una ventilación adecuada. Abriendo las ventanas y las puertas en los lugares donde nosotros circulamos habitualmente. Haciendo corriente o basta abrir una. Que circule el aire. Que circule el aire, que no nos expongamos, que no exponga la guagua, señora, en la corriente de aire. Sí, claro, o sea, de cajón, pero que la casa en algún momento, si usted cuando sale de la habitación donde durmió, deja abiertas las ventanas, las cierra cuando vuelve a ocupar esa habitación, abre las ventanas de la cocina mientras está cocinando, evite los lugares húmedos y calientes. Por lo tanto, en ningún caso y bajo ningún concepto ocupe una humedad o seque la ropa dentro de la casa, porque eso va a significar una casa enferma, una casa con humedad, con vapor dentro de la casa, va a generar hongos. Obvio. Y por lo tanto no lo haga. Y por ningún motivo tenga fuego abierto dentro de la casa si hay niños. Si hay niños, por favor, no ponga un tarrito con eucaliptos, no ponga ninguna cosa que los niños puedan chocar y quemarse. El accidente casero es de alto riesgo. Lo que pasó oye, las mamitas, como ustedes. La mamá de una compañera de mi hija tiene influenza. ¿La niña puede tener el virus y contagiar a sus compañeritos? Por supuesto que no sí. Ha tenido síntomas todavía. Absolutamente sí. ¿Y qué dijimos recién? Que uno puede ser contagiante de influenza desde antes de tener síntomas. Por lo tanto, ni siquiera por mala voluntad. Así es como, ni siquiera he tenido fiebre, pero si tuve una reunión familiar el domingo, el martes yo puedo estar contagiando el virus de la influenza y el miércoles tener los síntomas. Pero ahí